Hola, bueno, vamos a comenzar con el cuarto encuentro del módulo Constitución y Defensa, y en esta oportunidad el tema que vamos a desarrollar es control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Respecto del control de constitucionalidad, podemos afirmar que es la columna vertebral del derecho constitucional, entendido el derecho constitucional a la vez como la raíz o el tronco que nutre a las restantes ramas del ordenamiento jurídico. La Constitución, como norma suprema que organiza jurídicamente al Estado, cuya supremacía está prevista en el artículo 31 de la Constitución, necesita del control de constitucionalidad para poder reafirmar su vigencia. Y yo siempre me gusta decir que, por un lado, la supremacía requiere de algún grado de rigidez de la Constitución y, por otro lado, necesita de un sistema de control de constitucionalidad que actúe en los casos en que la misma se ve vulnerada. Por eso, el sistema de control de constitucionalidad es una garantía de la supremacía de la Constitución. Como antecedentes de la supremacía y del control de constitucionalidad, tenemos que remontarnos más o menos al año 1610 en Inglaterra, donde se dio el primer caso, que es el Bonham Case, donde por primera vez se deja de aplicar una ley del Parlamento por aplicación del principio de la supremacía, entendida como que esa ley del Parlamento de alguna manera iba en contra de los principios del common law o del derecho natural en Inglaterra, que no tiene una constitución como la entendemos en estos lados. Ese primer antecedente en Inglaterra no tuvo demasiada repercusión en ese país por la primacía del Parlamento y las tensiones que tenía con la monarquía, pero sí fue desarrollado en sus colonias con posterioridad en Estados Unidos. Efectivamente, en 1803, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dicta el famoso caso Marbury contra Madison, donde el juez Marshall deduce de la jurisdicción como poder, como una facultad implícita de esta, a la posibilidad de que los jueces puedan controlar la constitucionalidad de las leyes y demás actos de gobierno. Decimos que deduce porque en realidad no estaba previsto expresamente en la constitución formal de ese país. Este sistema, que denominamos americano, tuvo repercusión en todos los países de Latinoamérica y especialmente también en el caso que nos ocupa, nuestro país. En nuestro país, en 1862, se instala la Corte Suprema de Justicia y al poco tiempo se dicta el caso Sojo y luego Municipalidad contra el Hortondo. Podemos decir que en estos dos casos se empieza a desarrollar el control de constitucionalidad, resultando en el segundo, en Municipalidad contra el Hortondo, la primera vez que se declara la inconstitucionalidad de una ley del Congreso. En este caso se trataba de una ley de expropiación que declaraba de utilidad pública diversas propiedades con el fin de ensanchar la Avenida de Mayo en Buenos Aires. En cuanto a los sistemas, si bien hay diversas clasificaciones, podemos afirmar que la clasificación tradicional es aquella que distingue entre sistemas de control político y sistemas de control jurisdiccional, teniendo en cuenta la naturaleza del órgano que va a llevar adelante el control. Y dentro del sistema de control jurisdiccional vamos a encontrar sistemas de control concentrado, donde hay un solo órgano que lleva adelante ese control y generalmente con efectos erga omnes, un sistema de control jurisdiccional difuso como el de Estados Unidos, que se denomina habitualmente americano, donde se requiere la presencia de un caso, donde los efectos son entre partes, y un sistema mixto que justamente es lo que viene sucediendo a través de la hibridación o de la crisis de bipolaridad que hay entre los dos grandes sistemas, que son el sistema de control concentrado a través de un tribunal constitucional y el sistema de control jurisdiccional difuso. Para esto recomendamos seguir a Ferrer MacGregor, que él habla de esta crisis de distinción entre los grandes sistemas conocidos.
Y bueno, y el tema que también es de relevancia para este curso es, bueno, el sistema argentino. Algunos interrogantes que nos planteamos, como por ejemplo, ¿quién controla en el sistema argentino? Como recién explicitábamos, nuestro sistema es jurisdiccional difuso, por lo tanto, son los jueces y todos los jueces los que van a llevar adelante el control de constitucionalidad. Esto es necesario también tener en cuenta que se ha interrogado la doctrina acerca de por qué son los jueces que tienen un origen que no es democrático, aquellos que tienen que llevar adelante este control. Pero bueno, en este sentido vamos a encontrar respuestas a lo largo de la doctrina argentina, donde es necesario que los jueces protejan los intereses de la mayoría, pero también de las minorías. Por lo tanto, afirmamos su carácter democrático. Después también cómo se controla la constitucionalidad. Hoy día tenemos que afirmar que se ha pasado de un control defensivo por medio de una contestación de demanda a un control que ya es proactivo. Se puede interponer o se puede solicitar la inconstitucionalidad de una norma a través de acciones como el amparo, que está expresamente consagrado en nuestra Constitución, la posibilidad de declararlo en ese proceso, el habeas corpus, la acción meramente declarativa y también la acción de inconstitucionalidad. Bueno, por lo tanto, respecto del control de oficio, podemos decir que ya que se ha aceptado esta posibilidad. Respecto a cuánto controla, también tenemos que decir que el Poder Judicial tiene que llevar adelante el control de todas las cuestiones que le lleguen, con el único límite de aquellas cuestiones políticas o denominadas políticas que son privativas de algunos de los órganos en cuanto a la oportunidad, mérito de la toma de decisión, pero siempre se puede controlar la razonabilidad de la medida que el poder político toma aún en el uso privativo de sus funciones. Esto también ha sido resuelto recientemente a través de los casos Fait y su evolución con el nuevo caso Schifrin, donde la Corte se plantea la posibilidad de controlar la Convención Constituyente, los poderes de la Convención Constituyente para reformar la Constitución. Finalmente, otro tema que quiero destacar es la posibilidad del control de constitucionalidad por omisión, si se puede declarar la inconstitucionalidad por la omisión o inactividad de alguno de los poderes constituidos de dictar una norma, por ejemplo. Esto es muy importante porque cambia el rol que normalmente se le asigna al Poder Judicial y de alguna manera lo convierte en un legislador positivo. Esto se enmarca dentro de las sentencias que son consideradas atípicas y encontramos recientemente, por ejemplo, en el caso San Luis y el caso Santa Fe de la Corte Suprema por la restitución del 15%, una observación por parte de la Corte a los legisladores para que dicten la ley, en este caso la ley de coparticipación, y exhortan para tal fin. Entonces vemos que también se está abriendo camino para esta declaración de inconstitucionalidad por omisión, que es receptada en el derecho público estadual, como por ejemplo en la provincia de Río Negro y también en la provincia de Entre Ríos. Bueno, básicamente esto es lo que respecta al control de constitucionalidad. Ahora vamos a continuar con el control de convencionalidad. Siguiendo con el control, mucho hablamos generalmente de la internacionalización del derecho constitucional, o algunos dicen la constitucionalización del derecho internacional. En realidad, lo que siempre debemos estar hablando es el diálogo de fuentes, y el diálogo de fuentes necesita fundamentalmente una instancia muy reflexiva y un conocimiento muy estricto de las distintas fuentes de normas. Lo que se venía planteando con respecto al control de constitucionalidad, debemos entrar a analizar fundamentalmente cuál es la situación del control de convencionalidad, que es el tema que nos ocupa, es el tema que nos hace repensar si requiere de un procedimiento diferente, si requiere de una estructura procesal distinta, y ahí es donde entendemos nosotros que debe ser la misma. Es decir, cuando hablamos del control de constitucionalidad, tenemos que hablar del control de convencionalidad.
Si ese parámetro lo tenemos claro, va a ser muy bueno para el ejercicio de la defensa, pero también va a ayudar muchísimo para la toma de decisiones a los jueces, es decir, por el ordenamiento que va a tener la pretensión. Este es, creo que, el esquema sobre el que debemos trabajar. En ese orden de ideas, y siguiendo esta dicotomía de la que hablaba al principio, tenemos que pensar qué nos ha pasado después de la reforma de 1994, es decir, donde verdaderamente la internacionalización del derecho ha tenido como una mirada diferente. ¿Por qué? Porque antes del 94 habíamos tenido fallos muy oscilantes, Merquímica en su momento, cuando era más importante el derecho internacional que el derecho interno, pero Ermequián contra Sofovich, antes de la reforma de la Constitución, creo que puso en caja esta situación y empezó a hacer ver que las convenciones, los tratados debían tener un protagonismo diferente y fundamentalmente un tratamiento, digamos, en la cual se salía de ese viejo esquema entre el dualismo y el monismo para quedarse con el monismo. La reforma del 94 permite que en 1995, prácticamente en los albores, se produce uno de los fallos como Giroldi, donde ya la Corte empieza a orientar precisamente a los fallos de la Corte Interamericana. Luego en Bramajo, un año más tarde, en el 96, donde se empieza a preocupar ya no solamente por los fallos de la Corte, sino por los informes de la Comisión Interamericana. Bueno, luego en Acosta hace como un retroceso, pero luego empieza a seguir en el monitoreo de lo que la Corte Interamericana comienza a hacer, fundamentalmente a partir de Almonacid Arellano, aquel fallo señero de la Corte Interamericana, donde García Ramírez, uno de los jueces de la Corte Interamericana, dice: hay que hacer una especie de control de convencionalidad, es decir, los jueces a nivel interno deben meterse en esta cuestión, para que en Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú diga, bueno, los controles de convencionalidad son ex officio, es decir, los jueces deben meterse de oficio a discutir estas cuestiones, y dice, no solamente el control de convencionalidad, sino el control de constitucionalidad, es decir, ensambla la cuestión. ¿Y cuál es la importancia de este tema? Que bueno, en nuestra jurisprudencia, en Maceo ya la Corte se mete en el control de convencionalidad, aparte de algunos otros fallos señeros que por supuesto los estamos dando para que ustedes los tengan como lectura obligatoria. Pero el tema que nos ocupa fundamentalmente es establecer que no hay pérdida de soberanía por el Estado cuando se mete en el derecho internacional. ¿Por qué? Porque los tratados han ingresado al derecho interno por el sistema que establece el 75, inciso 22, o por el que el constituyente estableció en la reforma del 94, lo cual hace una obligación hacia el Estado de su cumplimiento. ¿Cuál es la asignatura pendiente que nosotros tenemos? Fontevecchia D'Amico contra Estado Nacional, aquel fallo de la Corte Interamericana, que el año pasado tuvimos un control de cumplimiento de sentencia todavía no ejecutada por nuestro Estado, que nos está trayendo nuevas consecuencias jurídicas que terminan con la responsabilidad estatal. Este es, yo creo, que el esquema que nosotros tenemos que tener en cuenta, y sobre esa cuestión sería importante que nos metamos en el foro a discutir. Muchas gracias.